Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos. Gracias, muchísimas gracias por sintonizar su programa Consultorio en Salud. Gracias por seguir con nosotros. Gracias, de verdad, se los agradezco. Agradezco sus llamadas, agradezco que nos siga día con día. Y bueno, ya el día de hoy, mire, ya hablamos de las flores de Bach. Hablamos de que, bueno, que hay que tener una dieta saludable y que cuando vaya al supermercado le saques ir a vuelta a los chocolates y esas cosas, ¿verdad? Porque eso, mire, una barrita así de chocolate que usted se come. Son como cerca de 500 calorías. ¿Sabe cuánto tiempo tarda en que usted en el gimnasio la pueda bajar? Una hora caminando, pero rápido. O sea, unos 5 kilómetros en una hora que usted camine. Eso va más o menos a quemar esos 450 o 500 calorías de esa barra de chocolate. Así que se va a comer un pedacito así nomás para el antojo, pero no mucho. Y está con nosotros nuestra siguiente invitada, la licenciada Perla de la Rosa. Ella es licenciada en Psicología Clínica y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, que son los trastornos de la alimentación y su origen emocional. Licenciada, qué gusto. ¿Cómo está, doctor? Pues bueno, muy contenta de estar nuevamente aquí en su programa. Y sí, como comenta, doctor, es un tema muy interesante porque además, pues bueno, muchas de las personas hoy en día están desinformadas y no reciben la atención adecuada. Cuando hablamos de los trastornos de la alimentación, estamos hablando de situaciones en las cuales una persona, ya sea por malos hábitos, decisiones, elecciones, no está alimentándose adecuadamente o está teniendo conductas que son de riesgo para su bienestar físico y emocional. Pero todo acto, como ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, doctor, tiene su trasfondo. Y es muy importante que la persona comprenda que detrás de un trastorno de la alimentación, la mayoría de las veces se encuentra una carencia afectiva o un vacío emocional que, bajo determinadas circunstancias o situaciones en el entorno de la persona, pues poco a poco se empieza a manifestar, que por lo general es en el inicio de la adolescencia, pero cada vez es más frecuente encontrarnos con niñas, por ejemplo, que se sienten presionadas o no se sienten conformes con su imagen o con su cuerpo, que ahí obviamente estamos hablando de ideas negativas sobre su aspecto, que la mayoría de las veces son transmitidas de las personas cercanas, muchas veces incluso de los mismos padres o madres. Así es la persona que tiene trastornos de la alimentación, como lo es la anorexia, por ejemplo, aunque estén delgadas, se ven gordas. Así es, va de la mano con otro trastorno que se conoce como dismorfia corporal, en el cual la persona se ve al espejo y no se reconoce y nunca va a estar lo suficientemente delgada, porque al final de cuentas esa imagen que el espejo le devuelve no es la misma que las otras personas que le rodean pueden ver. Y hablando específicamente de la anorexia, doctor, hay que comprender también que por lo general las personas que la padecen, que en su mayoría son mujeres, hablamos de un porcentaje muy elevado, alrededor de un 90%, 95% de las personas que padecen anorexia son mujeres, va relacionado con también la manera en la que fueron creciendo, y por lo general son personas que vienen de familias que son muy rígidas, muy estrictas, muy represoras, y suelen ser ya sea las hijas mayores, hijas únicas o hijas ejemplares y muy ordenadas y, como decíamos, muy rígidas en su personalidad. Ese es el perfil psicológico de una persona que padece anorexia. Ahora, es increíble, una persona con anorexia, ya cuando tiene el problema bien establecido, no quiere comer. Por más que le insista, no quiere comer y no pasa ni el alimento. Así es, por una parte está el decidir no comer, pero por otra parte, que a lo mejor ahí en ese punto ya usted podrá inclusive explicarlo mejor que yo, ¿no? Llega un punto en que ya físicamente hay determinadas circunstancias en las cuales le cuesta poder alimentarse. Pero ahora bien, si hablamos también de otro trastorno de la alimentación hasta cierto punto frecuente, que es por ejemplo la bulimia,
también hablamos de personas que crecieron en un entorno familiar en el que había mucho caos, desorden emocional o físico, probablemente alguno de los padres con alguna adicción, y suelen ser en su personalidad las personas que tienen bulimia impulsivas, más desordenadas, muy diferente, por ejemplo, al perfil de la persona que tiene anorexia. Y si nos vamos a lo simbólico, el alimentarse, porque la bulimia hablamos de atracones de comida que después trata de aliviar su culpabilidad devolviendo, vomitando o realizando ejercicio en exceso. Si nos vamos desde lo simbólico, hay emociones que la persona se traga, que no expresa, pero que a final de cuentas no logra asimilarlas, y hay una necesidad de sacarlas de alguna u otra manera, pero se lo lleva al acto. El problema no es tanto dejar de comer o vomitar, es que empieza a haber cambios metabólicos y hormonales, y empieza a haber problemas cardiovasculares, por ejemplo, arritmias, el paciente se desmaya y pueden llegar a una inanición y fallecer. Ese es el problema. Exactamente, hablamos de un riesgo enorme, o sea, realmente el bienestar de la persona que lo padece está comprometido, está en un gran riesgo, no solamente emocionalmente, sino que está también esa parte física, que como usted comentaba, las consecuencias pueden ser terribles, incluso llegar hasta la muerte. Y, por ejemplo, hablando del comer compulsivamente, que es otro de los trastornos de la alimentación más comunes, no por nada también los índices de obesidad y sobrepeso aquí en nuestro país se han disparado enormemente. Pues hablamos de personas que, vaya, se diferencia la bulimia, también hay atracones de comida, pero no hay este acto de devolver el alimento como lo es en la bulimia, sino que quien come compulsivamente se da atracones de comida y después esto le genera un gran sentimiento de culpabilidad que se convierte en un círculo vicioso porque trata de calmar esa culpabilidad dándose más atracones de comida. Y nuevamente volvemos a esta parte simbólica que nos dice ese acto en sí, que la persona no logra expresar cosas que siente y se las está literalmente tragando. Y obviamente ese vacío emocional jamás se va a llenar ni con alimento ni con nada que no sea amor propio. Licenciada, el tiempo se nos termina, pero ¿cuál sería, dos preguntas, y así cortitas? Sí. ¿Cuándo acudir a pedir auxilio y cuánto dura ese tratamiento? Bueno, a final de cuentas el tratamiento va a depender pues por así decirlo, de la gravedad de la situación, que es muy complejo el poder medir qué tan delicado sea, pero si la persona ya identificó que está teniendo complicaciones o no está teniendo hábitos saludables de alimentación o emocionalmente no se siente bien consigo misma, es momento de pedir ayuda. Incluso Nueva Perspectiva estamos brindando lo que es la atención psicológica y nutricional, porque siempre es importante acudir a los especialistas. Bueno, pues ya lo escuchó. ¿El teléfono? Claro que sí, para más información sobre esta atención psicológica y nutricional se pueden comunicar al 1870-4060, al 2082-8012 y en nuestra cuenta de Facebook que es Nueva Perspectiva Centro Psicológico, estamos para servirles. La licenciada Perla de la Rosa, licenciada en Psicología Clínica. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias, doctor. Aquí les espero la próxima semana. Claro Vamos a una que sí. pequeña pausa y regresamos.